aceptado participar. Hola Jessica, muchísimas gracias. Gracias a vos por la invitación. Gracias a Abbott por permitirme compartir esta noche con todos ustedes y tratar de lograr que cargue esto en primer lugar, ya que todos me están escuchando. Vamos a darte para que puedas ocupar bien el tiempo y aprovecharlo, para que puedas empezar tu presentación. Nuevamente te agradecemos mucho que hayas aceptado participar y que estés hoy acá presentando este tema que es muy, muy importante para todos los profesionales de la salud. Te damos paso. Nuevamente, gracias Jessica. A ver si soporte técnico me da alguna mano. Me es imposible. Claro que sí, doctor. Recuerde que es por compartir pantalla, doctor. En el icono arriba donde se encuentra su micrófono activo. Sí, pero no me permite cargar la presentación que tengo abierta. Entonces, si quiere, vuelva a intentar como hicimos hace un momento, cierre la presentación y vuelva a abrir. Ya después de abierta, volvamos a intentar con el icono de compartir pantalla, doctor. Listo, doctor. Ahora sí, como no podía ser de otra manera, siempre parece algún contratiempo para colaborar con nuestra tranquilidad y relajarnos un poco. Así que bueno, desde ya, muchísimas gracias nuevamente Jessica por esta invitación. Gracias al Laboratorio Abbott por haber aceptado que yo fuera el que compartiese estos momentos con ustedes y agradecer nuevamente también al Laboratorio Abbott, como lo hice en su momento, no solo por la invitación, sino porque en ningún momento me puso pautas o directivas sobre cuál tenía que ser el contenido de mi presentación. Y bueno, gente que hago laboratorios que han colaborado o que colaboran conmigo, mi historia o al día de hoy, conflicto de intereses específicos para con esta conferencia, no tengo ninguno. Y cuando me pidieron que hable de paciente polimórbido o de la realidad del paciente polimórbido, lo primero que pensé fue mi formación. Y siempre vi a mi formación o a la formación en general, médica y no médica, por lo que veo lo que estudian mis hijos o lo que han estudiado amigos, que parece que fueran una caja de colores la cual abrimos y encontramos colorados, encontramos amarillos, encontramos verdes, pero cada uno separado y muy bien definido. De la misma manera, abrimos un libro de medicina o un libro de nutrición y nos vamos a encontrar con capítulos dedicados a nutrición en enfermedad digestiva, enfermedad pancreática, enfermedad hepática, intestino corto. Siempre es así, como si fueran colores únicos, indivisibles, como compartimentos estancos, en los cuales nos vamos formando en uno por uno. Y ahora tenemos un nuevo invitado, un invitado no deseado, que se agrega como capítulo, y lo hemos estado viviendo todos en las últimas semanas, donde es permanente el hablar de el COVID-19 y se ha incorporado sin duda como un capítulo. Y en la medicina, y a medida que vamos avanzando, nos damos cuenta que no somos tan estancos, que somos parecidos, pero de ninguna manera somos iguales, que hablando de compartimento estanco y hablando de colorado, todos los colorados tienen matices, con lo cual no somos iguales, y que de alguna manera no tenemos pacientes azules, sino que tenemos una enorme paleta de colores dentro nuestro, y es lo que nos va a llevar a pensar que cuando abrimos la puerta de nuestra consulta, me gustaría que si pudieran contestarme, me digan si alguno de ustedes abre la puerta de su consulta y encuentra en la sala de espera una diabetes, una enfermedad pulmonar obstructiva crónica, una dislipidemia, un insuficiente renal o un hipertenso. La mayoría de los pacientes que ven sentados en esa sala de espera tienen más de una patología y tienen habitualmente una polifarmacia que va a contribuir en mucho
a la evolución de su enfermedad y en muchos de los casos al compromiso nutricional, la mayoría de las veces en su detrimento. ¿Y qué es la polimorbilidad? La polimorbilidad es la ocurrencia de 2 o más enfermedades crónicas. Es importante que entendamos que no es excluyente de adultos y sí tiene una alta prevalencia en estos últimos. De hecho, la polimorbilidad más frecuentemente es parte del envejecimiento, pero no es excluyente de adultos. Podemos tener muchos pacientes jóvenes con más de una enfermedad crónica. Y esto empezó a interesar particularmente a la nutrición. Y ya en el año 2013 hubo un artículo sumamente interesante en el cual nos planteaba la asociación entre la nutrición y la multimorbilidad con respecto a el uso de algunos alimentos como pueden ser frutas, vegetales y granos enteros. La importancia siguió y de hecho en el año 2018 la Academia de Medicina plantea el encarar la multimorbilidad como una prioridad de investigación global. En el mismo año, digamos, se escribe en el 2017, pero en papel, en revista lo encontramos en el año 2018, es Pensaca la guía de soporte nutricional para el paciente internado, para paciente de medicina interna con polimorbilidad, lo cual fue sumamente interesante porque nos encaró y nos planteó que a la nutrición había que verla en el contexto de esta situación. Independientemente de hacer medicina interna, teníamos que ver al paciente como un probable portador de más de una patología. Y vuelve a aparecer este invitado, en realidad no invitado, podríamos decir, este intruso realmente no deseado, que se suma a todos nuestros problemas y a toda nuestra problemática y aparece este virus del cual hoy estamos hablando, y el cual ha tenido una repercusión enorme, enorme. No es necesario que se los diga. Hoy las agencias de noticias no hablan de otra cosa del COVID, prendemos la televisión y es COVID, recibimos el diario y es COVID, y de hecho tenemos cantidad infinita de webinars todos los días sobre el COVID, en distintas patologías, en nutrición o los que se dedican a economía o los que se dedican a odontología. Pero si nos dedicamos solo a la medicina, este es un dato de hace muy poco tiempo. En el 2019, cuando aparecen apenas 21 artículos sobre el COVID, y del 1 de enero al 10 de mayo a las 23:30 horas, Argentina, ya se habían publicado 10.750 artículos sobre COVID. Algunos chicos, algunos grandes, los más chicos son los de los primeros reportes, los cuales algunos de ellos después vamos a utilizar, pero con más o menor medida, todos opinan sobre el COVID, todos relatan sobre el COVID, todos describen sobre el COVID. Algunos los tratan de equiparar con lo que ya hemos tenido con el H1N1, con el SARS, con el MERS, viendo determinadas similitudes, pero recordando que también tiene sus particularidades, porque tiene un 80% de similitud con el SARS-1, pero eso no necesariamente hace que se comporte de la misma manera. Ese 20% es suficiente para que tenga identidad propia, y con el MORS solo comparte un 50% de ese contenido de ARN. Pero en esta cantidad de artículos, vuelvo a decirles, hay recomendaciones más o menos válidas, más o menos fundadas. Es válido ampararse o usar experiencia anterior, pero lo que es válido sobre todo es los que terminan recurriendo a expertos y lo primero que dicen es, ante evidencia, veamos lo que tenemos, juntemos de alguna manera la guía de paciente crítico, la guía de paciente adulto mayor, la guía de polimórbido, y tratemos de hacer guías lo más serias y con la mayor y mejor cantidad de evidencia que podamos tener. Es por eso que SPEN levanta el guante y con un grupo de expertos de excelencia nos propone esta guía práctica para el manejo de pacientes con individuos
Y lo interesante de esta guía, a diferencia de otras que después vamos a poder ver, es que habla del paciente con COP2 en general. Y nos muestra lo que nos imaginábamos todos. Adultos mayores tienen peores resultados, polibórbidos tienen peores resultados, y si sumamos adulto mayor polibórbido, los resultados son catastróficos, los resultados y la mortalidad de los primeros días de Italia los tenían asustadísimos a todos, pero esto es parte de ese conjunto. Y comienza en el adulto mayor, en la enfermedad cardiovascular, en la diabetes. Entonces estos cuadros uno dice, bueno, siempre el polimórbido tiene más posibilidades de enfermarse y de morirse. Eso es obvio. ¿Pasa algo diferente con el paciente con COVID? Sin duda. Vuelvo a repetir, las estrellas, diabetes, hipertensión, obesidad, podríamos agregar acá enfermedad coronaria, parecen ser las 4 estrellas del aumento de la mortalidad, y sin duda los describen como con mayor probabilidad de infectarse y mayor probabilidad de complicarse y morirse. Y uno vuelve a decir, bueno, eso es en general. Uno esperaría que un paciente hipertenso, obeso, diabético tenga más posibilidad de complicarse y de morirse. Y se me ocurrió mostrar esto porque hacía pocos días que lo había releído, que son los estándares de la American Diabetes Association, que suele publicar en diciembre. Lejos publicar, escribir antes, estaba de saber que nos íbamos a enfrentar a esta situación. Pero me resultó simpático nada, sino muy interesante, el recordarnos que la neumonía de neumococo, el paciente diabético tiene un 50-60% más probabilidades de padecerla. Y tiene, particularmente en aquellos que han hecho bacteriemia, un 50-60% más de probabilidades de morirse que el paciente no diabético. Cuando esto, nos quedamos con esta foto del American Diabetes, vamos a la foto del primer reporte. El primer reporte. Este era una presentación en edad de la enfermedad como tal y nos mostró que la diabetes duplicó el requerimiento de terapia intensiva y que la diabetes significó un 77.9% de mortalidad. O sea, sin ninguna duda, se escapaba incluso al paciente con una neumonía, neumococo grave, siendo diabético. Acá vuelvo a mostrarle los casos fatales en el contexto de la morimortalidad. Esto es un artículo similar que apareció un poco después, ya con más casos, donde la diabetes es desplazada por la hipertensión en porcentaje de mortalidad. Y este slide siempre lo muestro, en general me gusta, que si bien es en terapia intensiva, no es diferente a mi gusto de lo que pasa en las salas de internación general, particularmente con situaciones o enfermedades que generan alta respuesta inflamatoria, alto consumo de masa muscular, incluso estando en piso o incluso en internación general o incluso estando en su casa. Sin duda la mortalidad en los últimos años ha disminuido en general, particularmente en terapia intensiva, pero la estadía en terapia intensiva por sí misma causa malnutrición con pérdida de masa y función muscular, polifactorial, enfermedad relacionada, desnutrición relacionada a enfermedad, paciente inflamado, inmovilizado, pero no podemos negar la frecuencia en la cual el paciente llega tarde a un cuidado nutricional, lo cual es fundamental no para el futuro solo inmediato, sino para el futuro inmediato también. Y esto es lo que ya hemos visto en los últimos años. Esta es una imagen que se usa muchísimo en las presentaciones, en las cuales se muestra cómo en solo 7 días se va destruyendo esa fibra muscular en el paciente crítico y va entrando en sarcopenia y pérdida rápida de su masa muscular. Ahora, como les decía, si bien recién les comentaba pacientes de medicina crítica, estos son 2 artículos, y hay cientos, que hacen referencia a lo que pasa con el paciente que está en sala general. El paciente que está en sala general sabemos que el que ingresa desnutrido tiene riesgo de empeorar su estado nutricional durante su internación. Y de hecho, sabemos de muchos pacientes normonutridos
que si la internación se prolonga van a tener alto riesgo de comprometer su estado nutricional también en la internación. Con lo cual, quien ingresa bien nutrido puede ir y probablemente salga desnutrido, y quien ingresa desnutrido salga más desnutrido todavía. En pacientes polimórbidos, ¿la ingesta está reducida? Sí, casi siempre. Es más la regla que la excepción. Son pocos los pacientes que comen de manera adecuada. Son pacientes que tienen anorexia, tienen disfagia, tienen problemas dentales, están deprimidos, no tienen quien los ayude a comer. Imagínense hoy que todos estamos viviendo reducción de personal porque están dedicados a las zonas burbujas, como le llamamos nosotros, o las zonas campana. Nosotros tienen reducción de personal porque muchos están en cuarentena y la imposibilidad de ser visitados por sus familiares, con lo cual agreguen a la depresión y a los problemas dentales que muchas veces estos pacientes lisa y llanamente no tienen quien les dé de comer, con lo cual si el paciente no es autoválido, si quiere en su cama, va a estar en problemas. Y si a esto le sumamos los estudios, los procedimientos, los cuales muchas de las veces se hacen a la tarde, con lo cual ese paciente ya perdió su desayuno y su almuerzo, empeora aún más su estado nutricional. Con lo cual, una vez más, el polimórbido repite el axioma que la ingesta de alimentos reducida en el hospital está directamente relacionada a una mayor morbimortalidad dentro del hospital. Esto que lleva a un mayor número de pacientes que quedan en un periodo postcrítico o postinternación con una incapacidad funcional más o menos prolongada, en muchos de los casos muy prolongadas. Entonces, ¿cuáles son las causas? Ya lo hemos visto. La permanencia en UTI, la edad avanzada, la polimorbilidad, que si los encontramos juntos podríamos decir que no se suman, sino que se multiplican, que tienen un efecto de potenciación, no de suma, y podríamos agregar que la permanencia en internación general también es una causa predisponente para la desnutrición. Y no solo a nosotros nos pasa, pero estos son números claros que quería compartir con ustedes. Fíjense cómo ya en el año 79, con conceptos diferentes, tal vez donde se le da menos importancia, el 48% de ingresantes desnutridos al irse de alta, el 62% lo estaban, a propósito de los que ingresaban no nutridos o desnutridos, y del 38 se iba al 48. ¿Y esto solo les pasa en Europa? No. No. Fíjense cómo se estudió acá en Argentina, con el estudio ANEP 99, coordinado por Perman y por la doctora Crimelli, en Brasil, con la doctora Correia, y distintos trabajos que ha habido muestran que el desnutrido a las 48 horas está peor a los 14 días y que la prevalencia a los 28 días es verdaderamente alarmante. Y esto lleva a uno de los elementos que tal vez deberíamos empezar a usar con los gerenciadores o los administradores de salud cuando creen que la alimentación o el soporte nutricional o los suplementos nutricionales orales son caros, y explicarle que este aumento de la sobrevida ha llevado de manera paralela a un aumento en los requerimientos y en las demandas de sitios de cuidados crónicos y rehabilitación, lo cual lleva en sí un problema de costos y de mortalidad enorme. Y para los que creen que este se supera en apenas unos días, unas semanas o unos meses, también es un concepto equivocado. Fíjense este artículo de Herrich, en el cual nos muestra cómo una sola enfermedad y a la de arriba, ese es un polimórbido, coexistiendo dos enfermedades, cómo se disparan los costos, ¿sí? Cómo se van acumulando los costos y cómo después de 5 años, repito, 5 años, tienen estos pacientes requiriendo de cuidados especiales y diferenciales. ¿Qué podemos hacer en esta situación? En primer lugar, volver a nuestras fuentes. Creo que el 100% de los que me están escuchando son de Latinoamérica, y es pedirles que usen como herramienta fundamental el
pararse frente al paciente y recordar el derecho que tiene sobre un cuidado nutricional y el obligarnos como gente concientizada o motivada para lo que es el cuidado nutricional a levantar y hacer de nosotros bandera la Declaración de Cartagena y explicarle al resto de nuestros colegas que el paciente debe ser cuidado nutricionalmente y que debemos luchar contra la malnutrición. Teniendo en cuenta que la prevención, el diagnóstico y el tratamiento de la malnutrición deben ser considerados como parte integral en el tratamiento de los pacientes, punto. Pero particularmente en estos pacientes que nos están mostrando tener una elevada tasa de consumo, va a mejorar el pronóstico tanto a corto como a largo plazo. Y hay distintos planteos. Este artículo se los puse, es muy interesante, porque él nos plantea, es un autor de la India, nos plantea el cómo encarar esto en distintos niveles de complejidad y de acuerdo al marco de desarrollo. Por supuesto, nada de global, de nacional, tampoco, pero sí comentarles que a nivel comunitario es muy interesante lo que han hecho muchas sociedades de nutrición, muchas sociedades médicas en general, u organismos no gubernamentales que han salido a decir: estos son nuestros consejos para una alimentación saludable en general, y es probable que mejorando su estado nutricional lo encuentre usted más fuerte para evitar, en el caso de contagiarse, una enfermedad más florida, y que en el caso de tenerla, su evolución sea mejor que si estuviera malnutrido. Entonces, estas son muy interesantes, hay algunas que realmente son excelentes, por eso también excede esta charla, pero esto es a nivel comunitario sumamente interesante. ¿Qué es lo que pasa cuando vamos al paciente? Al paciente tenemos que preocuparnos basándonos en estas 3 guías que Pierre Singer propone como guía de COVID, que es la de ancianos, la de adulto mayor, la de polimórbido y la de crítico. Es decir, tenemos que tener, para que sea efectivo, una evaluación y un plan. Y teniendo una evaluación, un plan, vamos a reducir las internaciones. Hay pacientes que por ahí podemos manejarlos en casa sin necesidad de internarlo, va a reducir las complicaciones, o estas van a ser menos graves, reduciría la estancia hospitalaria tanto en internación general como en terapia, reduciría el impacto sobre varias enfermedades crónicas y el deterioro sobre el adulto mayor, y podría reducir también las reinternaciones. ¿Qué es lo que pasa cuando nos ingresa un paciente o vemos en nuestra consulta un paciente ambulatorio con riesgo nutricional o con malnutrición? Ese paciente, si es visto por un no especialista, debe ser referido de inmediato, debe ser derivado de inmediato a un profesional en nutrición, a un experto en nutrición, una licenciada en nutrición, un médico nutricionista, para empezar su cuidado nutricional. Y un tema que es real, a los nutricionistas se nos relaciona frecuentemente como los reyes del no, revisar muy bien lo que está comiendo para tratar de detectar restricciones alimentarias innecesarias que a veces o frecuentemente limitan mucho su ingesta. Recordar que cuando tengamos enfrente un adulto mayor, ya de por sí sabemos que es un paciente que particularmente tiene más prevalencia de comorbilidades, que tiene cambios de envejecimiento, salvo excepciones, que a partir de los 35 años la pérdida de masa muscular es una constante, y tiene otros factores como los problemas de masticación, los psicosociales, los deterioros cognitivos, los bajos ingresos financieros, sumado al aislamiento obligado que está sufriendo en este momento el adulto mayor por la pandemia. Esto es de hace muy pocos días, me gustó mucho verlo, porque la Sociedad Americana de Terapia Intensiva sacó un excelente documento, el 1 de abril exactamente, para el manejo del paciente en terapia intensiva, pero este documento me resultó sumamente interesante. Está en inglés, está en español, es más, ahí tienen el link para bajarlo directamente en español, que son consejos para el médico o incluso para el paciente que entre en la página, en la cual le recomienda cómo mantener su nutrición y su hidratación de manera adecuada. Factores fundamentales en la lucha contra el COVID.
cómo seguir tomando líquido, las estrategias de qué hacer, cómo mantener el aporte de calorías y proteínas, jugando con los sabores, jugando con las temperaturas, viendo que tal vez pueda sentirle sabor metálico y sugiriéndole que lo reemplace por utensilios plásticos. Son consejos sumamente interesantes que da. Ahora, enseñándole al paciente y advirtiéndole, en Estados Unidos es muy fácil porque lo venden en cualquier drugstore, en cualquier farmacia, en cualquier supermercado, que si ve que si empieza a flaquear su ingesta, no lo dude y no deje de consumir 1 a 2 suplementos de por lo menos 150 calorías con 15 a 30 gramos de proteína cada uno, tomarlos fríos, poder tomarlos a lo largo del día, que no interfieran con sus comidas para que no le quite el apetito, que varíen el sabor para que no les saturen el paladar, y que si ven que van comiendo menos, tal vez vayan agregando porciones adicionales de suplementos para evitar una caída importante de su ingesta, controlar el peso y no hacer actividad física. Esto no lo voy a leer, les recomiendo entrar, pero esto es un recordatorio mínimo que es directamente para la persona. Usted tiene que tomar 3 litros por día, comer entre 2.000 y 2.500 calorías, entre 75 y 100 gramos de proteínas por día, y las cosas que tiene que comer para aumentar la cantidad de proteína. Es sumamente interesante y realmente les recomiendo que entren. Recordarles que la actividad física es fundamental. No, doctor, no, licenciado, no puedo salir, está prohibido. Bueno, tenemos elementos para hacer en casa, recordarles ponerse la alarma en el reloj, en el teléfono celular, cada 2 horas moverse. Está viendo una película, bueno, que ponga la pausa, que salga a dar una vuelta por la casa, que vaya a ver cómo está todo en el dormitorio, que vaya a la cocina, pero que por lo menos camine unos pasos, que suba un piso por escalera si puede y vuelva a bajarlo, que limpie, que ordene, que baile, y si le da vergüenza bailar, que cierre la puerta y se ponga música y baile. Siempre voy a recordar la excelente actividad que tuvimos en un congreso en el cual mostraron el baile como actividad física y fue fantástico. Y siempre tenemos también la herramienta de mostrarle aplicaciones o mostrarles sitios de internet donde pueden tener circuitos especialmente preparados para gente que sea inactivo, que gente que tenga una actividad física reducida o que sean plenamente activas, pero con actividades físicas que pueda hacer en la casa. ¿Qué pasa cuando al paciente lo vamos a hospitalizar? Aquí aparecen las guías de Aspen, y las pongo primero por esta costumbre, y me hago cargo porque son años conociendo el continente, que tenemos de siempre priorizar lo que se escribe en inglés, y por eso quería presentarles también estas recomendaciones que han hecho la gente de la Asociación Colombiana de Nutrición Clínica y que a mí me parecen fantásticos. Son un resumen fantástico. Una vez más, agradecer la generosidad de la sociedad, porque ustedes entran en el link de ellos y toda la información que necesiten, incluyendo las guías de otras sociedades, lo van a encontrar, y lo reduce a 3 pasos que parecen tan simples como son detectar, nutrir y vigilar. Estos son los pasos que nos van a acompañar en el resto de la charla. Recordando que para John Commission, los que han pasado, tengo el orgullo de pertenecer a un hospital que vamos por la 3ª acreditación, ya hecha, en realidad iríamos por la 4ª, en lo cual el cribado nutricional debe ser considerado un signo vital en el cual debe ser controlado, el cual algunos, y el otro día escuchaba en una conferencia, decir con pena que bueno, que en el país rondaba el 24%, creo que en mi país ronda menos, pero esta realidad de el 40-45% de desnutrición, uno termina aprendiendo y entendiendo que estas detecciones de desnutrición son cuando se arman programas de desnutrición hospitalaria. Porque hace poco, en un artículo muy interesante, relevando hospitales universitarios de Estados Unidos y preguntándose por qué había tan poca desnutrición. Porque la valoración nutricional hecha fuera de periodos en los cuales se valoraba cuánta desnutrición había, ronda el 4%. Por eso defendamos el cribado como un signo vital, porque es el cribado el que nos va a ir desencadenando y disparando otro tipo de actividades. Entonces, al ingreso, como decía, la intervención es precoz,
el cribado nutricional, identifica el riesgo nutricional, tiene que ser rápido y sencillo, tan rápido y sencillo que puede ser realizado por cualquier personal de salud entrenado y motivado. Y lo que tiene que ser es una herramienta validada. Hay decenas. Entre ellos las más conocidas puede ser el MAC, el NRS 2002, pero que sea una herramienta validada, útil y que el personal del hospital esté entrenado para ser usada. Pacientes que detectamos que pueden estar en riesgo tienen que ir, obviamente, a una evaluación con un plan de cuidados más intensivo. Los más conocidos, la evaluación global subjetiva, el MNA en geriátricos, el Nutric en críticos, con todas las críticas que pueda tener, y el GLIM. El GLIM es un trabajo muy importante en el cual se ha intentado reunir a las asociaciones de nutrición más grandes del mundo, entre las cuales tenemos el orgullo de que FELAMPE se encuentre entre ellos, para sacar un criterio de valoración nutricional. Por supuesto, todavía tiene sus críticas, hay cosas que ajustar, hay cosas que tal vez no convencen en cuanto a las diferencias raciales o en cuanto a los criterios que puede tomar en cuanto a la medición de masa muscular, que son demasiado amplios, pero es una herramienta sumamente interesante, cada vez más recomendada, tal vez necesite ajustes con el tiempo, en el cual nos enseña que vamos a dividir, que hay factores etiológicos y fenotípicos, y que con un criterio fenotípico y un criterio etiológico vamos a tener el diagnóstico de desnutrición. Entonces, el cribado nos obliga a confirmar o no la presencia de desnutrición, o se mantiene solamente como el riesgo, y una vez que tenemos la malnutrición, saber, porque nos va a ayudar el GLIM, de acuerdo a sí, elementos cuantitativos, saber si esta malnutrición es moderada o severa. Una vez con el diagnóstico, es una opinión personal, con nuestro colega no dedicados a la nutrición, es explicarles que tenemos un diagnóstico, que este diagnóstico está contemplado en la organización y tiene su código en el código de enfermedades, con lo cual no puede ser desatendida, por el contrario, debería preocuparnos. El requerimiento energético, todos lo sabemos. El gol estándar es la calorimetría indirecta, ecuaciones basadas en el peso y las fórmulas predictivas. La calorimetría indirecta, la realidad es que muy pocos servicios lo tienen, es muy cara. Si bien hay artículos que hablan de cuánto se puede economizar teniendo un calorímetro, la realidad, mucho más hoy, con un dólar que en Argentina se ha cuadruplicado en los últimos meses, es impensado poder comprar un equipo de bioimpedancia y es muy difícil para estos pacientes en particular. Ecuaciones basadas en el peso, no hay ecuaciones adecuadas para la polimorbilidad o pacientes con COVID, y la fórmula predictiva en polimórbidos. En polimórbidos, ahí ustedes pueden ver que es lo que antes llamábamos la técnica del pulgar, que con el pulgar apuntamos al paciente y decimos, si es un polimórbido con más de 65 años, le vamos a calcular unas 27 calorías por kilo. Si es un bajo peso, 30 calorías, pero con la precaución de ir muy despacio, y ante determinados pacientes adultos mayores con polimorbilidad también le vamos a calcular 30 calorías por kilo. Esto es muy interesante, veo que me entusiasmo y por ahí el tiempo vuela, pero un elemento muy interesante que es uno de los primeros puntos que pone el ASPEN para justificar muchos de los elementos de su guía, de su recomendación. Es decir, en primer lugar, cuidar al personal de nutrición, basarse en lo que le cuente al médico en cuanto a la inspección, cuidar al personal y decir que la entrevista con la dietista puede ser telefónica o por teleconferencia, cuidarlo, evitar el contacto. Y de la misma manera, es que entonces plantea, preferimos la fórmula predictiva, la técnica del pulgar y evitar el uso del calorímetro, por la posibilidad de que el calorímetro se contamine, y sobre todo por el requerimiento de contacto que implica conectar al calorímetro, desconectar al calorímetro y hacer todo lo necesario que pone en riesgo al personal. Por lo tanto, tengan en cuenta esto y siempre acordarse que tengan cuidado. El paciente mayor, el adulto mayor, polimórbido, con riesgo nutricional, mucho más si está desnutrido,
tiene riesgo de hacer un síndrome de realimentación y por favor circulen despacio, vayan despacio, que por el contrario, este es el típico caso donde entra perfectamente la definición, donde mucho no es mejor o lo mejor es enemigo de lo bueno. Pasan despacio. Paciente que entró malnutrido, si pretenden darle todo lo que necesitaría al primer día, puede enfermarse y morirse, y por el contrario, no se va a enfermar ni morir en los próximos días por su estado nutricional. ¿Cuánto de proteínas? Mínimo 1 gramo en el polimórbido en general. Ha mostrado reducir la pérdida de peso, menos complicaciones, disminuye la necesidad de internación y mejora el resultado funcional. Lo ideal es no menos de 1.2. En polimórbidos ESPEN habla más de 1 gramo o después da el número de 1.2, 1.3 y ASPEN lo nombra como de 1.2 a 2 gramos. ¿Qué pasa con los micronutrientes? Sabemos que el polimórbido tiene alto riesgo de tener algún déficit, porque tiene menos ingesta, porque aumentó el gasto, porque aumentaron las pérdidas. Y es nuestra obligación garantizar una ingesta adecuada de estos micronutrientes para cumplir los requerimientos. Ahora, tenemos la obligación de aquellos pacientes con deficiencias documentadas o sospechadas reponerle estos déficits. ¿Por qué? Porque hasta ahora lo que sabemos y lo que nos indican las guías, que no hay evidencia de que el uso rutinario y empírico de cantidades suprafisiológicas de estos micronutrientes puedan prevenir o mejorar los resultados clínicos del COVID. En pacientes desnutridos o con riesgo, el objetivo es mejorarlo, por lo cual tenemos que estar seguros de cuánto le vamos a dar y si es necesario suplementarlo, ni hablar si encontramos alguna deficiencia evidente, pero no darlo por sí, o si lo dan, pero no es la recomendación porque no hay evidencia que sea necesario. Suplementación específica, inmunonutrición, con suplementación es la que asegura un óptimo estado nutricional. Esto es un concepto que tenemos desde que empezamos con nutrición. Ahora sí estamos viviendo días donde uno encuentra muchísimas cosas, no tal nutriente o tal elemento, porque hay algunas cosas que son elementos para el COVID y en algunos casos hasta pretenden darlo como evidencia o con cierto nivel de evidencia, y yo que soy un lego en lo que es epidemiología y evidencia, pero me pregunto cuánta evidencia podemos construir en 5 meses de enfermedad real. Pero más allá de eso, digamos, los 3 elementos más famosos, la glutamina, los ácidos grasos omega 3 y la beta-hidroximetilbutirato, podrían utilizarse. Se puede esperar algún beneficio, hay recomendaciones a favor, en contra. La glutamina tuvo muy mala prensa a propósito del estudio Redox, se dejó de usar, hoy tiene indicaciones específicas, en las cuales puede llegar a ser muy útil. Los ácidos grasos omega 3, permanente discusión, sí, sin ninguna duda, son potentes antiinflamatorios, pero si inhiben la antiinflamación, no sé hasta qué punto, o no sé hasta qué punto no pueden inhibir también la respuesta inmune y hasta producir inmunoparálisis, con lo cual, con los omega 3 se ha modificado su estado y el ESPEN, que en una época los recomendaba en su última guía de paciente crítico y en su guía actual del COVID, dice, se pueden usar omega 3, pero no decimos que se deban usar. No es recomendación formal, simplemente autoriza su uso. Y el hidroximetilbutirato, una molécula sumamente interesante, por lo menos le diría de las 3 de las que ha logrado que nadie hable mal hasta el momento, ha mostrado su efectividad conservando masa muscular o por lo menos minimizando la pérdida de esta masa muscular, particularmente en pacientes oncológicos y particularmente en pacientes con polimorbilidad o en pacientes adultos mayores con cierto grado de fragilidad, ha demostrado cierto beneficio. De todas maneras, como concepto de polimórbido y particularmente en pacientes con COVID, no hay estudios que digan que hay que sí usar estos suplementos especiales. Las fibras en adulto mayor, en polimórbido, en crónico o en crítico, todos sabemos
que va a contribuir a que su aparato digestivo esté mejor, a que eventualmente su microbiota pueda tener mejor respuesta, que tenga menor diarrea, menor constipación y en general tienen ausencia de efectos metabólicos. ¿Cuándo? Cuanto antes. Debemos tratar de empezar lo más tempranamente posible, en menos de 48 horas del ingreso hospitalario, porque el paciente se consume. ¿Sí? El ingreso temprano se asoció de manera significativa con menor cantidad de infecciones, menor cantidad de complicaciones sépticas, menor hiperglucemia, menor tiempo de mortalidad y menores tiempos de hospitalización. Y un elemento sumamente interesante, que no figura en esta guía, pero que sí se repite mucho, en una menor tasa de reinternaciones. ¿Por qué es importante empezarlo desde el primer momento? Porque sin ninguna duda, la mayoría de ustedes, adultos sanos que se tomaron la cuarentena solo para mirar películas y series en la televisión y se quedaron quietos en la cama. Después de 28 días habrán perdido el 2% de su masa muscular, por desuso, por factores inflamatorios que puedan empezar a circular, pero el 2% de masa muscular. Un adulto mayor, sano, en solo 10 días va a perder el 10% de masa muscular, en solamente 10 días. Ahora, si ese adulto mayor está hospitalizado usando una intercurrencia aguda, tengan en cuenta que ese 10% o más de ese 10% se puede perder solo en 3 días. De acá viene la famosa expresión o la famosa frase o hasta la famosa exposición que hay pacientes agudos, que hay pacientes críticos que pueden llegar a perder 1 kilo de masa magra por día, y eso es muy difícil de recuperar, y eso, cuando llega al 40% de su masa magra, en general es sinónimo de muerte. Entonces, el retraso rápido de oro en la masa muscular con desarrollo o progresión de la sarcopenia. La vía de alimentación, esto lo conocemos todos, la oral optimizada, la oral con suplementos, la enteral o la parenteral. Vuelvo a usar el cuadro, esto en general lo pueden encontrar en distintos lugares, pero está claramente en las recomendaciones de la Asociación Colombiana, en la cual le va dividiendo por etapas, desde la etapa 1, que es la infección temprana, en la cual en general solo vamos a tener que controlar, vigilar, y nos podríamos llegar a arreglar con la consejería nutricional o eventualmente con la nutrición a través de suplementos orales, o a medida que va avanzando, ¿sí? Esta enfermedad, aumentando la respuesta inflamatoria, cómo va a ir aumentando los requerimientos y la necesidad y la complejidad de este paciente. El paciente que se interna. En el paciente que se interna tenemos que tener un plan de cuidado con asesoramiento, distribución, adecuación y monitorear la ingesta, el peso corporal y la evaluación funcional, física y mental. Y cuando no hablo de ingesta, si bien me estoy adelantando, en el caso que estén usando suplementos nutricionales, por favor, controlar cuánto el suplemento toma, porque es muy frecuente que al suplemento se lo tome como un medicamento. Entonces, yo le indiqué tantas cápsulas de antibiótico y tengo casi la certeza de que va a tomar tantas cápsulas del antibiótico o del antihipertensivo. Muchas veces los suplementos nutricionales se lo ofrecen directamente en su botellita y cuando se retira no se controla cuánto de ese suplemento tomó ese paciente. Los suplementos orales, cuando las recomendaciones nutricionales o la fortificación no son suficientes, debemos utilizarlos porque claramente preservan la masa muscular, preservan la función, disminuyen las complicaciones, las readmisiones y ha demostrado ser costo efectivo. El mayor impacto es cuanto mayor sea el deterioro de su estado nutricional, como podríamos suponer, y ha mostrado también disminuir la mortalidad. Deben proveer en estos pacientes al menos 100 calorías por día, incluyendo 30 gramos o más de proteínas por día, ¿sí? Y lo ideal es que se continúen durante un mes. Esto es, el paciente estuvo tomando suplemento durante 10 días en nuestra institución, lo ideal es que se vaya con por lo menos 20 días más de suplemento a su casa. Y esto es para mostrarles, esto es un trabajo publicado por Cachalanza, del grupo de Alessandro Laviano, en el cual son pragmáticos, reconocen que probablemente vayan a ser criticados, pero nos aclaran algo que sabemos,
casi todos los pacientes que recibían en el Hospital de la Paciencia en Roma, el de la Sapienza en Roma, estaban muy inflamados y estaban marcadamente anoréxicos, con lo cual ya en la sala de guardia estos pacientes tenían dietas específicas con muy alto contenido calórico proteico, con variedad de texturas, de temperaturas, de consistencias, tenían refrigerios, realmente convirtieron a la cocina de la sala de guardia en un verdadero milagro, y todo esto se le ofrecía. Ahora, si se detectaba riesgo o ya algún grado de malnutrición, independientemente de todo eso, le indicaban 2 a 3 suplementos orales, los cuales debían cubrir de 600 a 900 calorías con 35 a 55 gramos de proteínas por día. Si esto no era suficiente, nutrición enteral en quienes no se les podía dar, sin ingesta por un periodo de 3 o más días, o una ingesta calórico-proteica que sea menor a la mitad de las necesidades requeridas. Fíjense de vuelta, el ASPEN se anticipa un poco a lo que era históricamente, habla de 24 a 36 horas, y que en el contexto de las 12 horas de haber sido conectado a asistencia respiratoria mecánica, ya debería empezar con soporte nutricional. De manera continua, por varios motivos, pero en este momento vuelvo a contarles, esto es anecdótico, que dicen, más allá de los trabajos y de los trials, uno de ellos incluso en trial.gov, entre lo que es el continuo versus el intermitente, plantea el continuo no solo por tema de tolerancia y las discusiones que hay al respecto, sino porque es una forma menos en la cual la enfermera tenga que entrar a la habitación a cambiar el alimento para pasarle en el caso de intermitente. Salvo en algunos casos plantea, en una de las instituciones donde trabajamos así, donde todo, desde el módulo de manejo del respirador, las bombas y todos los medicamentos se pasan desde afuera del paciente. Pero si no, plantea continuo para evitar el contacto con el paciente y un inicio muy lento para mejorar la tolerancia. El ASPEN tolera, recomienda una fórmula polimérica, debe ser hiperproteica, posterior agregado de fibra cuando ese intestino ya está funcionante y, digamos, acá es un poco más cuidadoso, o no cuidadoso, pero sí más restrictivo que respecto al ASPEN, porque dice directamente que para el ASPEN no considera que haya ensayos disponibles adecuados para hacer una recomendación formal del uso de aceite de pescado. ¿Qué pasa en la nutrición parenteral? Cuando la nutrición parenteral, la enteral no es posible, no es suficiente, y siempre que se hayan agotado las medidas de aumento de tolerancia, lo cual es muy interesante porque ahora van a ver también que esto es cuestionado tanto por Laviano como por el ASPEN. Pero la Sociedad Europea plantea el agotar las medidas del aumento de la tolerancia. No hay trabajo tomando la condición de polimorbilidad que comparen enteral versus parenteral, más allá, y me incluyo en los cuales, que creo que seguir comparando el versus parenteral es como dijo el NICE, el Instituto de la Atención, de la Excelencia de Atención, hace muchos años parecería una discusión que debería haber quedado ya superada. La nutrición parenteral, ¿qué es lo que nos dice el ASPEN? El ASPEN, que históricamente era de inicio más tardío que el ESPEN, nos dice que en este caso no, que en todo paciente en shock, con vasopresores en aumento, con dosis por ahí de opiáceos a alta dosis, toda situación que nos haga pensar que tenga chance de tener complicación digestiva, en la cual tenga un muy alto riesgo de esa nutrición enteral, o sepamos que pueda tener dificultades, complicaciones o no ser suficientes, en este caso pensar rápidamente, o pacientes con vasopresores en aumento, que puede hacernos temer de un sufrimiento de esa ferencia intestinal, pensar precozmente en la nutrición parenteral. Nutrición parenteral que de la misma manera tiene que ser colgada en lo posible fuera de la habitación del paciente con conectores largos a través de un orificio. Y que incorpora también la desconfianza a que el paciente con BNI, con CPAP o con PIP pueda realmente llegar a las metas. De hecho, en muchos casos lo hacen, pero en muchos casos no. Sea
porque muy pocos tienen máscaras especiales de BNI para usarlas con una sonda de alimentación, con lo cual la sonda en una máscara se implica fugas, el no sellado adecuado, de la misma manera que con el CPAP o con el PIP, aumentando lo que es, digamos, la distensión gástrica, la distensión digestiva y las intolerancias que puede llegar a tener. ¿Sí? Por eso el ASPEN de alguna manera sorprende, siendo tan cauto con las guías de paciente crítico. En este caso nos dice, en contraste con otras poblaciones de paciente crítico, el umbral para cambiar de nutrición enteral a parenteral en pacientes con COVID puede ser necesariamente más bajo. Y acá volvemos al trabajo que no va a ser tan criticado porque no está tan lejos de lo que plantea ASPEN del grupo de Alessandro Laviano en el Hospital de la Sapiencia, y donde claramente nos dice, si el paciente no tolera los suplementos orales, o sea, consume menos de las 2 botellas por 2 días consecutivos, o su situación respiratoria empeora, por favor contactarse con el servicio de nutrición y dietética para evaluar la prescripción de una nutrición parenteral y iniciar e implementar un estricto monitoreo del paciente y de su bioquímica. Algunas consideraciones. Bueno, nuevamente, esto lo puse, ASPEN permanentemente plantea la necesidad de cuidar a su gente, el cómo va planteando las distintas situaciones en las cuales vamos teniendo objetivos históricos, si el paciente está intubado o no está intubado, y cómo va evolucionando en la unidad de rehabilitación. En la terapia intensiva también tenemos pacientes que pueden llegar a estar con oral y con suplementos orales, con enteral o con parenteral. En un inicio, el aporte recomendado es de 20 calorías por kilo por día, proteínas 1.3, lípidos 0,7 a 1.2, y ASPEN, les recuerdo, como antes, que recomienda 1.2 a 2, estando, como sabemos, un multicéntrico en este momento en un estudio para ver cuál es el grado de proteínas o el rango mejor de proteínas. En terapia intensiva, en el intubado, vamos a pensar en 20 a 25 calorías, no exceder el 70% en los primeros 3 días, al cuarto día sí llegar al 80-90%, pero, esto es interesante, si usamos, ¿sí?, la regla del pulgar, la ecuación predictiva, siempre tratar de ir por un poco menos. Tratar de dar un poco menos del 70% de las estimadas durante la primera semana e ir progresando lentamente. Con el aporte proteico sigue siendo el mismo. Recordar que el hecho de que sea obeso, esté mal, esté parapléjico, no es excusa para no hacer actividad física, y la actividad física y la movilización tienen efectos beneficiosos en el músculo, en la salud mental del paciente, en la colaboración que pone para salir, y por supuesto tiene efectos metabólicos que también son sumamente importantes. Y el hecho de estar ventilado tampoco es una excusa. Pueden ver en esta foto cómo un paciente ventilado sale con 2 enfermeras, sale con su fisioterapeuta y sale con el médico a cargo a caminar dentro de la unidad. La posición de prono, recordarles que no contraindica la nutrición enteral. Por cierto, vamos a tener cierto recaudo. Es una situación que estamos viendo muy frecuentemente en las neumonías, donde tenemos que tratar de mejorar la circulación de ese pulmón o secuestrar alvéolos que no estén tan comprometidos. Por eso esta posición de prono vamos a poder usarla y no contraindica. Vamos a empezar lentamente. Si tenemos calorimetría indirecta, sin contradecir lo que dice ASPEN, hay marcas de ventiladores donde se le puede adicionar el módulo que nos da una calorimetría continua. Es casi un sueño tenerlo. Recomiendo empezar con un 30% del gasto energético medido, ¿sí? Y en el caso de no tenerla, empezar con 20 calorías por kilo, incluso con 15, aumentar al 50% al segundo día y así al 75% para llegar al 80 o 100% al cuarto día. Proteínas lo mismo, 1.3 o 1.2 a 2 gramos. Eventualmente pasar a duodeno. Entramos en la discusión de lo que dicen los americanos, cuidado con las sondas a duodeno que pueden llegar a requerir mucho tiempo manipulando al paciente, mucha aerosolización, mucho
riesgo de contagiarse, mucho gasto de elementos de protección personal, con lo cual los americanos en este caso estarían planteando que tal vez preferirían empezar a pensar en la nutrición parenteral, y siempre acuérdense, el paciente en prono debe tener un Trendelenburg invertido. Este es un estudio de hace unos pocos años donde nos muestra que efectivamente los que lograron un aporte mayor al 80% de calorías y proteínas van a tener mejor sobrevida. Este otro estudio nos muestra que el grupo que recibió su objetivo, tanto en energía y proteínas, la mortalidad fue la mitad, exactamente la mitad de los que no lograron el objetivo. En terapia intensiva, preocuparnos por la disfagia, la fragilidad y el síndrome post-terapia intensiva. Tengan en cuenta aquellos que tienen el protocolo, muy bien, que no se prueba deglución las primeras 24 horas, pero se describe de casos de disfagia que pueden llegar a durar meses. Por lo tanto, tiene que ser valorada la disfagia en estos pacientes en el momento de ser extubados y al momento también del egreso y periódicamente. Esta es una propuesta de Van Santen de hace unos meses, donde no hace más que resumir y aclarar que va a haber tiempo para llegar al 100% de requerimiento, va a haber tiempo de llegar al punto 3, al 1.3 de proteínas, y que va a haber tiempo, si ese paciente mejora y está en piso, que ya está en fase post-terapia, que ya no está en inflamación, de empezar a aumentar de calorías a 30 o 125 de lo predictivo, e ir aumentando el aporte de proteínas, lo mismo que ya cuando está en fase de rehabilitación, que tenemos un paciente no inflamado o con una mínima carga de inflamación crónica, en el cual tal vez podamos seguir avanzando un poco más. Monitorear siempre la distensión, la glucemia, tener un manejo muy exquisito de la glucemia. Acuérdense que si bien el MERS se asociaba o se unía más al DPP4, también el CARS tiene receptores en páncreas, con lo cual se describen hiperglucemias o diabetes agudas en pacientes con esta enfermedad por destrucción celular directa, destrucción de las células beta. Por eso controlen muy bien la glucemia, controlen los triglicéridos, particularmente en aquellos que reciben propofol, recordando que el propofol tiene de base solo aceite de soja, el cual puede ser proinflamatorio, y acuérdense siempre de monitorear el fósforo, el potasio y el magnesio. Pacientes hospitalizados polimórbidos, malnutridos o con riesgo de nutrición, se debe continuar el soporte nutricional después del alta hospitalaria, de manera presencial o telefónica, ¿sí? Esto mantiene y mejora el peso y el estado nutricional. ¿Por qué? Porque se ha visto estado de vulnerabilidad, particularmente en los 30 días que siguen al alta, en mayores de 65 años, alto porcentaje de estos pacientes se van comiendo 50% o menos de lo que necesitan, lo cual va a empeorar la desnutrición y va a aumentar esta posibilidad de conformar el síndrome poshospitalario, que va a aumentar la morbilidad y va a aumentar de manera significativa los reingresos no planificados. Y a los médicos que les digan, pero quédate tranquilo que en la casa come mejor, ya hemos visto que no es así. Y cuando te dicen, bueno, pero recupera peso, recuerden esto. ¿Sí? Casi todo el peso que recuperan estos pacientes entre los 6 y 2 meses, algunos prácticamente a su peso de antes de su ingreso al hospital, es fundamentalmente grasa. El consejo y seguimiento nutricional con soporte, optimización o suplementos nutricionales ha mostrado mejorar parámetros en herramientas de cribado nutricional o de valoración nutricional, recuperaron peso, mejoró la calidad de vida, reducción de los reingresos y reduce la reinternación y la mortalidad. Ahora, en cuanto al mantenimiento de peso, quería mostrar este trabajo de Jeregova, en el cual vuelve a tener el mismo concepto. Se van de alta con suplementos, pero con un esquema de actividad física. Y pueden ver en las barras negras que el peso estuvo acompañado de recupero, pero con menos pérdida de masa muscular, con mejor y más rápida recuperación y sobre todo
con una significativa mejoría en los niveles o grados de independencia. Una vez más, la prevención y diagnóstico del tratamiento de la malnutrición deben considerarse como una parte integral en el tratamiento del paciente con COVID para mejorar el pronóstico tanto a corto como a largo plazo, comprometernos una vez más con lo que tenemos, porque nuestras sociedades han firmado el compromiso de embanderarnos con la Declaración de Cartagena, con el derecho del cuidado nutricional y la lucha contra la malnutrición, y acordarse por lo menos cada día que la recomendación a seguir son 3 que nuevamente están sacadas de la recomendación de la Sociedad Colombiana. No se olviden, en todos los pacientes y particularmente en los pacientes con COVID, que el beneficio fundamental en el proceso de cuidado es detectar, nutrir y vigilar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo. Tenemos espacio para un par de preguntas del auditorio. La verdad es que estuvo súper clara tu presentación y el auditorio está haciendo algunas preguntas. La primera que me parece interesante es determinar si los objetivos glucémicos en estos pacientes son diferentes. A estos pacientes con COVID se refiere. ¿Son diferentes al resto de los pacientes polimórficos? ¿Cuáles serían? Yo te diría que en esto hay una revisión muy interesante y muy clara, e incluso el ADA lo dice, lo dijo y lo reafirmó hace unos días. Los objetivos glicémicos en estos pacientes son los de un paciente internado. Mantienen los criterios del night sugar, ¿sí? Entre los cuales de 110 a 180, después dividiendo en preferible y aceptable, pero teniendo en cuenta que son pacientes con muy alta chance de hacer hipoglucemias, con muy alta chance de hacer hiperglucemias, pero lo que una vez más es importante, y siempre digo, aunque se le quite importancia, fueron los anestesistas los primeros en describirlo, que la variabilidad glicémica es un elemento fundamental en estos pacientes. Si la pregunta está orientada, también sí, soy de los que creen que son pacientes que se van a beneficiar con fórmulas de bajo índice glicémico, ¿sí? Algunas de las cuales tienen un buen aporte proteico también, pero hay que mantener lo que recomienda el night sugar. No hay recomendaciones específicas no hay recomendaciones fuera de lo que son las recomendaciones. Al día de hoy seguimos manteniendo las recomendaciones de night sugar. Evitar, por supuesto, controles por debajo de 90, porque ese paciente va a estar en un elevadísimo riesgo de hipoglucemia, ni hablar en un paciente crítico, que esté ventilado, ese paciente seguro va a ser hipoglucemia, y evitar las glucemias por arriba de 180.